¿Qué está pasando en la Fiscalía colombiana? Lo primero que hay que decir es que el actual fiscal general Francisco Barbosa llegó al cargo a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en derecho penal ni gerenciando entidades de esta magnitud. Esto porque su gran amigo de la infancia, Iván Duque Márquez, que para entonces era el presidente, lo candidatizó dentro de una terna donde había otros dos candidatos que no tenían ningún tipo de posibilidad de ser elegidos. Entonces Barbosa, para suplir su falta de conocimiento y capacidad gerencial, se habría apoyado en quien es actualmente su vicefiscal general, una funcionaria de carrera con más de 30 años de experiencia en esta entidad. Durante sus 2 primeros años en el cargo, el fiscal Barbosa destacó por su gris gestión, destacando solamente por situaciones anecdóticas como los momentos en los cuales se echaba flores a sí mismo, afirmando que era la persona más preparada de su generación, o por hechos como irse para San Andrés durante plena pandemia junto con su hija y una amiga de esta. Sin embargo, esta situación cambiaría radicalmente desde el momento en el que Gustavo Petro fue electo presidente del país. Desde ese momento, Francisco Barbosa empezó a hacer algo más que echarse flores a sí mismo y a su gestión para convertirse en el principal opositor del presidente, recibiendo gran bombo de varios medios tradicionales, entre los cuales destaca la revista Semana. De esa manera, Barbosa empezó a llenar el hueco que había dejado Álvaro Uribe Vélez, quien se volvió un líder bastante moderado como opositor de Petro. Y como Petro es un líder bastante confrontacional, no ha desaprovechado las posibilidades para enfrentarse a Barbosa, una situación que ha sido una constante durante estos casi 2 años de gobierno. La situación tomó matices muy graves el año pasado, cuando Petro empezó a hablar de un golpe blando en contra de su gobierno, y por el lado del fiscal Barbosa se empezó a señalar que la narrativa del presidente contra él y su gestión tenía que ver con los presuntos actos delincuenciales que habría cometido su hijo Nicolás Petro, y señala a Barbosa que supuestamente Petro tiene miedo por lo que le pudiera pasar a su hijo y por eso quería poner un fiscal de bolsillo. En respuesta a estas acusaciones, Petro se apresuró a presentar su terna de candidatas a nueva fiscal general ante la Corte Suprema de Justicia. De esta terna había una candidata que tenía algunas acusaciones de actos de corrupción dentro del escándalo de Odebrecht, que fue luego modificada. Ahora bien, yo en este punto sí tengo que señalar con toda la objetividad del mundo que el presidente Petro pudo haber bien presentado los 3 abogados más mamertos, extremistas y sectarios para así armarle una persecución a sus opositores políticos y aprovechar esta rama del poder público para cumplir sus fines electorales, pero no lo hizo. Estableció 3 funcionarias de impecable trayectoria de carrera y sin filiaciones políticas reconocidas, y yo esto tengo que reconocerlo como un gran acierto del actual presidente. Sin embargo, la Corte Suprema todavía no ha elegido un fiscal nuevo, y en ese contexto la vicefiscal actual, Marta Mancera, se convertiría en la fiscal encargada mientras elige una nueva fiscal en propiedad. Y es ahí donde la situación ha vuelto a complicarse, porque han salido distintas acusaciones de que esta fiscal estaría involucrada en presuntos actos de corrupción, sobre todo por tomar acciones encaminadas a encubrir actos delincuenciales de parte de propios funcionarios de la fiscalía. Y la preocupación radica en que la Corte Suprema de Justicia colombiana ha llegado a tomarse más de un año para elegir un fiscal en propiedad. En ese sentido, podría llegar a suceder que Marta Mancera ejerza el cargo durante un amplio tiempo, lo cual para muchas personas podría generar un riesgo muy grande de nuevos actos de corrupción dentro de la entidad. Yo frente a esta situación sí tengo que invitar a la Corte Suprema de Justicia para que lo antes posible zanje esta discusión eligiendo una fiscal que seguramente será una funcionaria de carrera que no tenga más repercusiones políticas y que de esta manera pueda devolverle algo de paz a la institucionalidad colombiana que tanto la necesita, porque la fiscalía tiene que estar luchando contra los criminales que nos afectan a los colombianos día a día, contra los ladrones, los sicarios, los abusadores, y no en una discusión política como la que nos encontramos actualmente.